todos, ¿cómo están? Listo, continuando con las temáticas que estamos viendo en el diplomado, hoy vamos a hablar sobre la importancia de innovar. En capítulos anteriores hemos visto y hemos observado cuán cambiante está el mundo. Estamos en un entorno VUCA donde es volátil, hay incertidumbre, hay riesgo, ¿cierto? Y hay ambigüedad. Hoy es necesario que todos tengamos un pensamiento abierto hacia la innovación, hacia cambiar cosas. Ya poco a poco iremos viendo que la innovación no es crear el último satélite lunar. Muchas veces nosotros nos asustamos pensando que cuando nos dicen es que tienes que innovar, entonces tenemos que crear algo diferente como tal que no exista. Y resulta que no. Innovar es crear cosas diferentes a partir de las que ya existen. Entonces, a veces las organizaciones nos asustan, el entorno nos asusta, y sobre todo que cuando hablamos de innovación, inmediatamente nuestra mente se va a empresas como Apple, empresas como Coca-Cola, empresas multinacionales que hoy tienen un alto nivel de innovación. Pero resulta que estas empresas de innovación inicialmente no llegaron hasta allá de un día para otro. Fue un reto llegar a consolidar un programa, un modelo, un esquema como tal de innovación. Entonces, hoy tenemos un gran desafío y es cómo consolidamos la innovación en nuestras organizaciones. Y para ello tenemos que entender cuál es la importancia de innovar. Innovar no se trata de un conjunto de herramientas, no se trata de un conjunto de técnicas. Cuando hablamos de innovar, más allá de eso, es una actitud de uno como persona. Es decir, de la capacidad que yo tengo de crear esas cosas diferentes, de pensar diferente, de actuar diferente. Al final, la innovación, partiendo de un tema cultural, termina siendo un conjunto de comportamientos que yo tengo en mi vida, en mi equipo, en mi empresa, para transformar, para cambiar. Eso significa, más allá de una técnica, de una herramienta, la innovación. Como consultor desde hace 10 años, más de 10 años, al principio a mí me encantaba llenar las paredes de papelitos, de post-it. Y yo decía, la innovación está muy basada en la creatividad. Y resulta que a medida que fui trabajando en empresas y fui implementando, muchas de las empresas, los modelos que trabajé realmente funcionaron. Otras quedaron en el camino y otras no funcionaron literalmente. Entonces, me di cuenta que más allá de tener un conjunto de técnicas, herramientas, ¿cierto? Ese es el medio para yo poder innovar. Uno como organización, uno como persona, como equipo, yo me tengo que concentrar en que realmente sucedan las cosas, que las cosas se den, ¿cierto? Entonces, si a mí me preguntan hoy, ¿cuál es la mayor elemento para innovar en una organización? Que sucedan las cosas. Haz que las cosas sucedan y realmente vas a ver que la innovación va a funcionar. Nunca te dejes de sorprender. Esos son los dos parámetros que yo hoy considero como base para poder innovar. Porque si en las manos de uno está que las cosas pasen, en la organización pasa lo que tú quieres que pase. Y si tú realmente no quieres que pase la innovación, pues eso no se llevará a cabo. Pero si tú te atreves a pensar diferente, a actuar diferente, a tener comportamientos diferentes, va a llegar el momento en que la innovación realmente va a fluir, te lo aseguro. Listo, ¿cuáles son los retos? Cuando uno ve los retos de la industria 4.0, pues uno ve que habla de los nuevos modelos de negocio, de un marco regulatorio, del capital humano flexible, de tecnologías de impacto, de desarrollo incluyente, ¿cierto? Pero el mayor reto como tal de esta industria 4.0 es una innovación disruptiva y creativa aplicada. Entonces, si nosotros queremos ser parte de esta industria 4.0, tenemos que pensar de forma basada en una innovación disruptiva y una creatividad aplicada. Entonces, miren que hoy la base para poder alcanzar estos retos de la industria 4.0, pues es pensar de forma innovadora, es pensar de forma creativa. ¿Listo? Entonces, quiero que con este mensaje asuman ese desafío de que cada uno hoy tenemos la obligación de poder pensar en innovación, de incorporar la innovación en nuestras vidas y que simplemente no quede en una formación o que de pronto la innovación pase por uno, sino que seamos capaces de incorporar prácticas, de incorporar comportamientos en nuestros hábitos, en nuestro día a día, en todo lo que hacemos permanentemente. ¿Listo?
Entonces, recuerden, los retos de la industria 4.0 ahí están plasmados. Es decir, hoy los gobiernos, la industria, las empresas están pensando en todos estos modelos, en los marcos regulatorios, en el capital humano, pero también están pensando en la innovación. Por eso muchas organizaciones se están metiendo en ese reto de cómo desarrollo una innovación disruptiva al interior de mi empresa, ¿cierto? De cómo genero tecnologías de impacto para poder transformar mi cultura y mi organización. Entonces, ¿cómo debe ser mi estrategia en el marco pues, de lo que hemos venido hablando de evolución digital, del mundo VUCA, del entorno BANI, que hoy es lo que hoy está transformando el entorno? Entonces, yo parto y yo defino si quiero una estrategia tradicional, que es la que siempre he venido haciendo, o me atrevo como tal a hacer una evolución estratégica. Si yo continúo con mi estrategia tradicional, pues no voy a tener ningún resultado. Hoy no lo voy a hacer. Pero resulta que si pienso en adaptación y pienso en visión e innovación, de seguro voy a lograr tener una evolución estratégica. Yo me acuerdo que en pandemia hablaba mucho de reinvención. Pues reinvención es una buena palabra. No estoy diciendo que no, y muchos podían reinventarse. Pero reinventarse significa borrar todo y comenzar de nuevo, ¿cierto? Para mí, cuando yo estoy en una empresa, en un equipo de trabajo, estoy trabajando, por ejemplo, todo este tema de agilismo, yo puedo partir de unas bases culturales que ya tengo que eliminar costumbres que no me sirven y pensar en una evolución estratégica. Tengo que enseñar a mi equipo que tiene que adaptarse a ese nuevo entorno de agilismo, tengo que enseñarle que tiene que tener una visión y una innovación para poder transformar. ¿Listo? Esa palabrita visión a mí me encanta y yo creo que tiene un poder súper grande. Ahora, visión sin acción no es nada, es una quimera. Entonces yo puedo tener visión en mi vida, en mi equipo, en mi estilo profesional, pero si yo no tengo acción, no hago que las cosas pasen, pues no voy a tener el impacto que realmente yo quiero tener en mi organización y en mi equipo. ¿Listo? Eso para que lo tengamos pues súper claro. Entonces hoy hay un contexto que nos obliga a ser innovadores. Ojo, no estoy diciendo que es opcional, sino que nos obliga a ser innovadores. Uno, el ciclo de vida de la tecnología cada vez es más rápido, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que antes, por ejemplo, un equipo, una máquina se demoraba 3, 4 años en lanzar nuevas versiones al mercado. Y resulta que hoy una tecnología se lanza cada 3 meses, cada 4 meses un nuevo celular nuevo en estas empresas grandes. Es decir, el ciclo de la tecnología cada vez se ha recortado, es más rápido. Las nuevas generaciones hace que nosotros como tal también tengamos que ser innovadores, porque los clientes que tengo hoy no son los mismos clientes que tengo hace 5 años. ¿Listo? Entonces, hoy según el DANE, la mayor cantidad de población que hay en Colombia son millennials. ¿Y cómo son los millennials? Le gusta la velocidad, le gusta el escrutinio, le gusta la personalización, ¿cierto? Entonces yo tengo que entender qué tipo de generación tengo hoy, qué tipo de generación atiende mi negocio, mi empresa, mi equipo, para yo poder trabajar. Porque de hecho, en el interior de la empresa, yo tengo que comprender cuáles son los tipos de generaciones que hay para poder desplegar estrategias de talento, estrategias tecnológicas y todo lo que está alrededor de todo este tema de las generaciones. ¿Listo? Y por último, los modelos disruptivos. Entonces, los modelos disruptivos son nuevos modelos de negocio que entran al mercado y cambian el mercado. El caso, por ejemplo, que hablábamos en algunos capítulos atrás del tema de Netflix y Blockbuster. Netflix fue un modelo disruptivo que entró y cambió el mercado. Cambió literalmente el mercado. Entonces, hoy una gran empresa no puede pensar que tiene todo garantizado en el mercado, sino que por el contrario tiene que tener siempre ese miedo de que puede cambiar el mercado en cualquier momento y puede desaparecer. Entonces el sentido de urgencia es súper importante para poder competir. Entonces eso hace que el entorno sea más complejo, que hay que transformarnos permanentemente y que hay que tener la necesidad de ser flexibles y adaptables, ¿cierto? Y mucho más si aparecen bichitos como el coronavirus, que literalmente nos cambió el mundo de un momento a otro. Nos cambió la historia, nos cambió el sentido de hacer las cosas. De hecho es un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul y está basada en el Cirque du Soleil. Este circo tuvo algo particular y es que en algún momento él se dio cuenta de que no podía seguir compitiendo en el mercado de la forma en que venía compitiendo. Es decir, él
tenía los mismos payasos, los animales que todos los demás circos. Y un día dijo, ¿cómo podemos competir en un mercado donde todos los circos son iguales y podemos sobrevivir en él? Entonces comenzaron a pensar y eliminaron cosas que eran tradicionales. Entonces imagínense que en ese circo quitaron los animales, quitaron los payasos. Entonces uno diría, miércoles, pero entonces ¿cómo compite un circo si no tiene ni payasos ni animales? Entonces inventaron un show súper mágico, súper bacano, donde reflejaba todo esto, donde reflejaba el arte, la magia, y era diferente a lo tradicional. Hoy el Circo del Sol se consolida como uno de los circos más importantes a nivel internacional, por el impacto como tal que ha tenido en la industria, en el ecosistema y en todo lo que está trabajando alrededor de la industria del circo. ¿Listo? Entonces esa es la estrategia del Océano Azul. ¿Hay malas ideas? Sí, pero no es el momento como tal de juzgar esas malas ideas, sino de pensar, oye, ¿cómo podemos transformar eso que estamos haciendo en algo valioso para alguien que realmente lo necesite? ¿Listo? Entonces, hoy es importante innovar. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Tenemos que pensar diferente para tener esos resultados diferentes. Esa es la invitación que te hago, y a que hoy entiendas que es súper necesario innovar y que te tienes que meter en este rumbo para poder transformar tu entorno, ya sea en tu casa, en tu familia, en tu hogar, a nivel de país. ¿Listo? Muchas personas hoy en Colombia dicen, no, tú no seas una de ellas. Métete en esa ola, en esa onda de la innovación, y yo te aseguro que con uno solo que comience y con uno solo que genere la transformación en un equipo, el resto se va a contagiar, ¿cierto? Porque estamos llenos de imaginarios colectivos. Entonces hay que romper esos imaginarios colectivos y lograr la transformación. Continuamos.